En mi vida anterior, obtuve sin problemas un certificado de matrimonio con Adrián. Como resultado, mis padres rompieron lazos conmigo. Poco después de casarnos, Adrián me fue infiel. Al verlo a él y a su amante abrazados apasionadamente, decidí hacerlo sufrir para que su amante permaneciera como amante para siempre y para que su amor fuera eternamente despreciado por los demás. Pero no fue hasta el momento de mi muerte que me di cuenta. Desde el principio había sido parte de su plan. Cuando me di cuenta de que había renacido, estaba en la puerta de Adrián. Adrián abrió la puerta de repente y apareció ante mí. Sentí una mezcla compleja de emociones. Simplemente murmuré. Acabo de recordar algo. Necesito irme. Salí apresuradamente ignorando por completo las llamadas de Adrián desde atrás. Desislava. El casero me vio y confundido. Pregunté. Verano. ¿No fuiste a buscar tu certificado de matrimonio con Adrián? ¿Por qué has vuelto? Fue entonces cuando lo recordé. Ese día, en mi vida pasada, estaba tan emocionada por recibir el certificado de matrimonio con Adrián que le había avisado a Desislava con antelación. Detuve mi bicicleta y la miré. Tía, dejaste escapar un suspiro. Ya no pienso casarme con Adrián. Desislava dejó el cucharón apresuradamente y se limpió las manos en el delantal. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Sonreí. Nada. De repente me di cuenta de que ya no me gusta. Desislava se quedó atónito. No pudo hablar durante mucho tiempo. Niño. El matrimonio no es ninguna broma. Sí. El matrimonio no es ninguna broma. Pero casarme con Adrián fue la mayor broma de todas. Recordé al alto y guapo Adrián, adorado por todas las jóvenes. Todos decían que había encontrado oro. Una chica como yo. Sin antecedentes familiares. Sin posición social. Y solo con una apariencia que demostraba que podía merecer a Adrián. Ya era líder de equipo y tenía un futuro prometedor. Tía, qué lástima, esto es el resultado de mi cuidadosa consideración. Y mis padres no apoyan este matrimonio. Desislava guardó silencio un rato. Luego suspiró y me dio una palmadita en la mano. Siempre y cuando lo hayas pensado bien. Matrimonio. Después de todo, se necesita el consentimiento de los padres. Los padres nunca dañarían a sus propios hijos. Sus palabras me traspasaron el corazón. En mi vida pasada, había roto lazos con mis amorosos padres por un hombre. En mi vida anterior, estaba obsesionada con Adrián. Hasta la locura. Aunque mis padres no lo aprobaron, robé el libro de registro civil y me casé con él. Durante un tiempo después de la boda. Vivimos una vida intensamente romántica. Pero ese periodo fue demasiado breve. Después de que mi relación con mis padres se rompió. Adrián insistía en que yo era insensible y me acusaba de falta de afecto filial. Que fue él quien me animó a robar el libro de registro civil y casarme con él. También fue él quien se negó a ofrecer una dote o a celebrar una boda. Mis padres dijeron que me había tendido una trampa con segundas intenciones desde el principio. Para protegerlo. Yo permanecí firmemente a su lado. Les rompió el corazón a mis padres. ¿Cómo pudo echarme la culpa? Que Adrián me engañara fue algo que nunca imaginé. En ese momento. Ya tenía 7 meses de embarazo. La diligencia me dijo que Adrián estaba con Snow. Pero no lo creía. Hasta que los vi sentados juntos en plena intimidad. Adrián alimentó a Snow con delicadeza. Hasta que vi a Adrián enviar a Snow a casa y abrazarla. Me quedé tan sorprendida que empecé a sangrar mucho. Y mi bebé nació prematuro. Junto a mi cama de hospital. La nieve se aferró a Adrián. Gritando a gritos. Es todo culpa mía. No debí haber codiciado tanto el cariño de Adrián. Lo que provocó que mi cuñada diera a luz prematuramente. ¡Guau, guau, guau! Mirando a mi pequeño hijo a mi lado, solo tenía un pensamiento, arrastraría a Adrián hacia abajo. También. Como estaban tan enamorados, me negué a dejarlos estar juntos legalmente. Quería que los señalaran y maldijeran para siempre.
Aguanté tanto tiempo en este matrimonio. Aguanté hasta que Adrián no tuvo más fuerzas para maldecirme por mi corazón negro, Denis. Aguanté hasta que mi hijo creció. Pero cuando creció, en lugar de comprender mi sufrimiento, se quedó al lado de su padre, acusándome de egoísta. Si no fuera por ti, mi padre y Snow no habrían sufrido tantas críticas. Y nadie diría que fui una niña sin el amor de un padre. Me reí amargamente de sus palabras. Y en ese momento mi corazón se enfrió. Vi la misma hipocresía y crueldad en mi hijo que había visto en Adrián. Fue en ese momento que comencé a cuestionar el significado de mis años de perseverancia. Perdí la fuerza. No me quedaba energía. Enfermé. Esta enfermedad me llevó a la muerte. Mientras yacía en mi lecho de muerte, oí la alegría de mi hijo. Genial. Papá. Tú y Snow por fin pueden estar juntos legalmente. También oí a Adrián y a Snow hablando. En aquel entonces, me casé con ella por sus orígenes. Pensé que sería fácil de manipular. Pero ¿quién iba a decir que este idiota cortaría lazos con su familia? Por suerte dio a luz a un hijo. No creo que esos viejos tontos no lo reconozcan. ¿Así que esto fue todo? ¿Su supuesto amor por mí fue falso desde el principio? Un día lluvioso. Finalmente di mi último aliento. Antes de morir. No había nadie alrededor. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré en la puerta de Adrián. Y hoy era el día en que había robado el libro de registro. Lista para casarme con él. Por suerte apenas tenía información. Aún no había conseguido el certificado. Aún había tiempo para cambiarlo todo. Resolví mis dudas. Tomé el libro de registro. Y me subí al coche para volver a casa. No era un trabajador cualquiera. De hecho, mi pasado era mucho más profundo que el de Adrián. El líder del equipo. Y Adrián siempre se había portado con orgullo delante de mí. Para proteger su orgullo, le había ocultado mis antecedentes. Pero yo no lo sabía. Él ya lo sabía. Recordé lo que había oído justo antes de morir. Y lo que Adrián me había instado a hacer después de casarnos, contactar a mi familia. Cuando lo rechacé, se reveló su verdadera naturaleza. Resulta que mi padre tenía razón. Una vez me dijo que Adrián era un desfigurado y un tramposo. En mi vida pasada, me habían encantado tanto las dulces palabras de Adrián que nunca le creí a mi padre. Al mirar atrás me siento tan tonta. Apenas podía creer lo ciego que había estado. Cuando volví a ver a mis padres, no sentí más que culpa. Por amor. Les hice daño. Me hice daño a mí mismo. No podía imaginar lo devastados que debieron estar mis padres tras mi muerte en mi vida pasada. Mi padre se sentó con autoridad en el sofá, mirando el registro familiar con expresión solemne. Me arrodillé en el suelo. Con la cabeza gacha. Sin atreverme a hablar. Pensé que me regañaría con dureza. Pero en vez de eso, suspiró. Bien. Ya que tanto deseas casarte con él. Interrumpí apresuradamente las palabras de mi padre, papá. No me casaré con él. En esta vida. Me casaré con cualquiera menos con él. No hace mucho. Había estado creyendo e insistiendo en que me casaría con Adrián. En tan solo unos días. Había cambiado de opinión repentinamente. Pero la determinación en mis ojos ya no parecía falsa. ¿De verdad estás seguro? ¿No les estás mintiendo a tus padres? Se me llenaron los ojos de lágrimas al instante. En el pasado. Dijera lo que dijera, mis padres siempre me creían. En mi desesperación por casarme con Adrián, había causado un gran revuelo. Ahora temían que les estuviera gastando una broma. Al verme llorar, mi madre me abrazó rápidamente. Mamá. Papá, no miento. De verdad que ya no quiero casarme con él. No es buena persona. Ese día les conté muchas cosas a mis padres. Hablé de mi vida pasada como si estuviera soñando.
Mi madre lloraba sin parar mientras me abrazaba. Mi padre suspiraba repetidamente. Ya que es así, regresa y trabaja con tu padre si quieres empezar desde abajo. Empieza conmigo. Está bien. Escucharé todo lo que digas. Esta vez. No dudé en responder. Una vez más. Regresé al patio alquilado. Adrián ya me esperaba. Cuando me vio regresar, se apresuró a saludarme. Verano. Por fin has vuelto. Me enteré por Dasislava que regresaste a casa estos últimos días. ¿Cómo están tus padres? Antes de irme. Todavía tenía trabajo que entregar. Para evitar problemas, solo pude contener mis emociones y sonreírle, dándole un pequeño suspiro. Dasislava venía del patio vecino, vertiendo agua sucia de una palangana. Me saludó con la cabeza. Sabía que no le había dicho a Adrián que no quería casarme con él. Summer. ¿Has vuelto? Estos últimos días Adrián te ha estado esperando siempre que tenía tiempo libre. De acuerdo. Tía. Hola. Mis padres me pidieron que te enviara saludos. Le di un paquete de pasteles. Eres muy amable. Pero también les enviaré recuerdos a tus padres. Miró a Adrián antes de continuar. La tía siempre está en casa. Si necesitas algo, solo llámame. Iré. No me perdí la tristeza en los ojos de Adrián. Sonreí y respondí. Adrián me siguió adentro. Verano. No acabas de regresar. ¿Por qué regresas tan pronto? Dejé las cosas que había traído y fui a la cocina a hervir agua. Yo. Regresé. Pero aún quedaban cosas por hacer. Fui a buscar agua. Fregué la olla. Y añadió más agua. Adrián se quedó allí observando. No fue hasta que me senté a encender el fuego que se sentó a mi lado. Summer. ¿Por qué siento que algo no va bien desde que regresaste? ¿Te peleaste con tus padres? Negué con la cabeza. Ahora, solo estoy un poco cansado del viaje. Adrián suspiró aliviado. Dudó antes de preguntar. Verano. ¿Trajiste el libro de registro civil? ¿Qué tal si mañana vamos a buscar el certificado de matrimonio? Agregué un trozo de leña a la estufa y lo miré. Todavía quiero el consentimiento de mis padres. ¿Puedes darme más tiempo? Un destello de molestia cruzó los ojos de Adrián. Pero rápidamente se transformó en dulzura. De acuerdo. Aunque estoy deseando casarme contigo, no pasa nada por esperar unos días más. Verano. No me hagas esperar demasiado. Ya sabes, ya sabes. Pienso en ti día y noche. Así sin más. Las dulces palabras de Adrián fluían con facilidad de su boca. Pero justo ahora. Cuando llevaba tantas cosas, él no se ofreció a ayudarme. Mientras trabajaba. Él simplemente se quedó allí, observando. Ahora que lo entendí todo. Me di cuenta de que su actuación no era tan buena como creía. Y sin embargo solo me había engañado a mí. El amor y la indiferencia siempre eran tan evidentes. Está bien. Me daré prisa. Respondí. Tras la partida de Adrián, fui a la sede del proyecto a presentar mi renuncia. El líder era el único que conocía mi verdadera identidad. Por supuesto. Adrián era otro que lo sabía. Sabía que mi familia no aprobaba que estuviera con Adrián. También sabía cuántas tonterías había cometido por Adrián. Después de haber trabajado con mi padre durante tantos años. Él, como mi padre. Podía ver exactamente qué clase de persona era Adrián. Pero como forastero, no quería interferir. Cuando supo que renunciaba, me preguntó con curiosidad, ¿si te vas? ¿Adrián también se va a ir? Negué con la cabeza. No sabe que me voy. Con lo listo que fue. Sonrió y aceptó mi renuncia. Escuchar a tu padre no estará mal. Cuando regresé, vi a Desislava de pie en la puerta del patio. Estiró el cuello para mirar dentro. Cuando me vio,
Me metió apresuradamente en su casa. En voz baja, dijo. Una mujer llegó a tu patio. Es la que trajo a Adrián. Miró hacia el patio y luego a mí. Su cara estaba llena de disgusto. Esa mujer no deja de llamar a Adrián, hermano Adrián. Y oh. Su voz. Tan cocaína. Vi a Adrián disfrutándola. Él la ayudaba con esto y aquello. La mujer estaba a su lado, elogiándolo constantemente e incluso secándole el sudor con el pañuelo. No lo sé. Pero algo no me parece bien. Si fuera pariente. No se sentiría así. Parece más bien un espíritu zorro. De Sislava estaba seguro. Pensé en la nieve. Antae. Iré a echar un vistazo. Al entrar al patio vi a una mujer parada en la puerta de la habitación contigua. Llevaba 2 trenzas de orquídeas en el pelo. Llevaba una blusa amarilla que estaba de moda en aquel entonces. Y unos zapatos pequeños de cuero. No sé qué había dicho Adrián por dentro. Pero se tapó la boca y rió. Al oír que se abría la puerta, se dio la vuelta. Cuando me vio, se quedó atónita por un momento. Luego inmediatamente sonrió. Hermano Adrián. ¿Hay alguien aquí? Viendo el rostro familiar que parecía grabado en mi alma. Sentí un vuelco en el corazón. Esta mujer no era otra que Snow. Al principio pensé que Adrián me había engañado con Snow después de quedar embarazada. Pero ahora parecía que se conocían desde hacía mucho tiempo. A estas alturas. Quizás ya habían tenido una aventura. Al enterarse de mi regreso, Adrián salió corriendo de la habitación. Tenía una sonrisa en el rostro. Verano. ¿Has vuelto? Ven, 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 ven. Te presento. Esta es mi prometida Summer. Y esta es mi prima Snow. ¿Prima? ¿Una prima con la que puedas acostarte? Ver la cara de Adrián intacta mientras mentía descaradamente. Una vez más me maldije por ser ciega. Al oír la presentación de Adrián, Snow frunció los labios sutilmente. Así que es verano, hermana. Puedes llamarme Nieve. Con esa sonrisa empalagosa. Respiré hondo y respondí con una sonrisa. Hola, Summer. Puedes llamarme por mi nombre. Snow sonrió torpemente. Está bien. Escucharé a Summer Sis. Oh, no, no. En serio, en serio. Verano. Miré la habitación de al lado. Adrián dijo rápidamente. Verano. Vives aquí sola. Y me preocupa tu seguridad. Mi prima vino a buscarme. Y como tu habitación está vacía, le pedí que se quedara aquí. Está acostumbrada a hacer labores agrícolas en casa. Y se le dan muy bien las tareas del hogar. De ahora en adelante. Ella te ayudará con todo. Y te cuidará por mí. Miré la piel clara y las delicadas manos de Snow. No parecía alguien que hubiera trabajado en el campo. No estaba seguro de que tramaban Adrián y Snow. Pero acepté que se quedara. Adrián siguió ayudando a Snow a empacar sus cosas. Fui a la cocina a preparar la comida. Snow estaba en la puerta. Dijo que quería ayudar. Pero sus pies parecían estar pegados al suelo. Inmóviles. Verano. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a Adrián? ¿De verdad lo entiendes? Miré la nieve. Confundido. Adrián estaba ansioso por casarse conmigo. Traer nieve no era para frenarlo. Pero ahora. Al ver la mirada hostil de Snow dirigida hacia mí, parecía que estaba aquí para competir conmigo por Adrián. De cualquier manera. Solo tenía que esperar su siguiente movimiento. Solo cocinaba para mí. Aunque no quería causar problemas antes de irme. Tampoco quería hacer de ama de casa. Cocinar para este par de perros que me habían causado tanta miseria en mi vida pasada. Adrián se sentó a la mesa. Mirando fijamente el espacio vacío frente a él. Mientras tanto comí tranquilamente. Sin mostrar intención de preguntarle si quería un poco, miré a Snow, que estaba de pie junto a la puerta.
Adrián puso los ojos en blanco, irritada. Suspiró dramáticamente. Luego despidió la nieve con un gesto. Inclinó la cabeza y me miró. Verano. No te pedí permiso antes de traer nieve para que se quedara aquí. ¿Estás enojado? No dije nada. Seguí comiendo despacio. Adrián se dio una bofetada. Probablemente pensó que sentiría lástima por él. Pero seguí comiendo. Su mirada se oscureció. Verano. Admito que fue un error no decírtelo primero. Solo pensaba que ella podría cuidarte bien por mí. Suspiró. Supongo que me equivoqué. Cada vez que pienso en ti viviendo aquí sola. Sin nadie que te cuide y sin tus padres. Me da ansiedad. Si tú y yo nos hubiéramos casado. Podría haberte atendido abiertamente. Me quedé callado. Comiendo a mi propio ritmo. Desde que renací, vi a este hombre tal como era. Me decía con cariño que me cuidaría. Pero nunca me había dado nada de verdad. En cambio, venía a menudo a mi casa. Sentado como hoy, esperando la comida. Al terminar, dejé los palillos y saqué un pañuelo para limpiarme la boca. No tienes que preocuparte por mí. Durante todos estos años. Sin mis padres cerca. Me las he arreglado bien sola. Empecé a lavar los platos. Planeo lavarlos afuera. Adrián me siguió. ¿Cómo puede ser lo mismo tener a alguien que te cuide y estar completamente solo? Está bien. Esta es tu oportunidad de cuidarme. Puedes lavar los platos. Dije. Colocando los platos frente a él. Adrián los miró. Luego me miró a mí. Sonrió. Pero su reticencia seguía siendo evidente. En mi vida pasada. Incluso cuando nuestra relación estaba en su mejor momento, nunca se había ofrecido a ayudar con las tareas de la casa. De acuerdo. Yo me encargo. Ve a sentarte y vestirte. Dijo. Obedecí su orden. Llevé un taburete hasta la puerta y me senté allí, agitando perezosamente el abanico en mi mano. Observando a Adrián, que ayudaba por primera vez en su vida, no pude evitar sonreír con desprecio. Solo había 2 o 3 cuencos. Pero Adrián se esforzó mucho al lavarlos. Como si intentara hacer ruido a propósito. Incluso rompió uno sin querer. Me miró con resentimiento. Mantuve la calma y lo ignoré. Solo era un cuenco roto. Solo podía seguir lavando los platos en silencio. Después de terminar. Dejó los platos. Señalé el suelo. El suelo está sucio. Bárrelo. Dudó. Entonces vio que no tenía intención de cambiar de opinión. Y a regañadientes cogí la escoba para barrer. Mientras barría más cerca de mí, aparté mi taburete. Ya no sentía la necesidad de preocuparme por él ni de encargarme de las tareas como antes. Al ver que no iba a dejarlo ir tan fácilmente, Adrián se volvió más rudo al barrer. El polvo y la suciedad volaban por todas partes. Entré y cerré la puerta. Por la rendija. Vi el enojo y la expresión de disgusto de Adrián. Pero lo ocultó rápidamente. No quería que lo viera. Un momento después, oí voces que venían de la habitación de al lado. Efectivamente. Pronto quien barría el patio era Snow. Me burlé para mis adentros. No hacía falta mucho para ver el egoísmo de Adrián. Solo se preocupaba por sí mismo. Sus dotes actorales eran impresionantes. Fue solo eso. En mi vida pasada, el amor me había cegado y no podía verlo. Cuando Adrián tocó a la puerta, yo estaba dentro empacando mis cosas. En cuanto terminara de trabajar en los próximos días. Podría irme inmediatamente. Verano. Voy a llevar a Snow a comer. ¿Necesitas algo? Seguí empacando sin parar. No. Adrián. Estaba afuera. Estaba claramente insatisfecho con mi breve respuesta. Pero asumió que seguía enojado. Los dos salieron. Regresaron tarde. Las luces de mi habitación estaban apagadas hacía tiempo.
En mi vida pasada, después de casarme con Adrián, solo tuve unos pocos meses de paz. Los siguientes años estuvieron llenos de discusiones interminables. No podía dormir en toda la noche. La amargura en mi corazón, además de mi amor por Adrián, me torturaba constantemente. Además, sufrí un sangrado intenso al dar a luz a nuestro hijo, aunque sobreviví. Mi cuerpo había sufrido daños. Ahora, con los recuerdos de mi vida pasada, pensé que no podría dormir. Pero en cuanto mi cabeza tocó la almohada, me quedé profundamente dormido. Cuando volví a abrir los ojos, ya era temprano en la mañana. Me levanté de la cama y me vestí. Al abrir la puerta, vi que la puerta de la habitación contigua también se había abierto. Adrián, que había estado asomándose, me miró fijamente. Adrián echó un vistazo a la habitación. Luego a mí. Su rostro mostró pánico por un instante. Yo. Verano. Déjame explicarte. Asentí. Está bien. Adelante. Estoy escuchando. Adrián vino rápidamente a mi lado, intentando tomarme la mano. Pero me crucé de brazos y me apoyé en el marco de la puerta. Anoche llevé a Snow a comer. Pero cenamos demasiado tarde. Y bebí un poco. Snow estaba preocupado de que no fuera seguro que volviera en la oscuridad. Así que insistió en que durmiera en su habitación. Por supuesto. Dormí en el suelo. Y Snow es mi prima. Nada podría haber pasado entre nosotros. Asentí. Al ver mi reacción, Adrián pareció inquieto. ¿Tú también comes? ¿No sospechas de mí? En la penumbra de la habitación, noté la leve marca del beso aún visible en su cuello. Reí suavemente. ¿Qué debería sospechar? Ya lo explicaste todo, ¿verdad? Adrián rió nerviosamente. Cierto. Para no despertar sospechas, no insistió más. Eso es temprano. Verano. Iré. La cantina ya está abierta. Voy a comprar comida. Espérame. Dicho esto, salió rápidamente. Pronto dejó escapar un suspiro. La puerta de la habitación contigua se abrió de nuevo. Nieve. En pijama. Salió. Cuando me vio, no había sorpresa en su rostro. Parecía que había escuchado las palabras de Adrián. Me observaba con indiferencia. Mientras lavaba los platos, avivaba el fuego. Y preparó el desayuno. Cuando se dio cuenta de que no iba a reconocerla, tiró del cuello de su pijama. Bajándola. Gran parte de su pecho quedó al descubierto. El cielo empezaba a aclararse. Incluso sin las luces encendidas, podía ver los numerosos chupetones en su piel. Los celos y la rabia que había imaginado no se encontraban por ningún lado. Parecía aburrida. Verano. No es posible que no sepas lo que pasó entre Adrián y yo anoche. ¿Verdad? Me hice la despistada. Ah, sí. ¿Qué hiciste? ¿No eres su prima? ¿Estás diciendo que ignoraron las leyes y tuvieron una relación incestuosa? Tú. La cara de Snow se puso roja de ira. Respiró hondo. Se echó el pelo hacia atrás. Y soltó una risa desdeñosa. ¿Primo? ¿De verdad lo crees? Te diré la verdad, Adrián es mío. Llevamos mucho tiempo juntos. Te sugiero que te retires. No pude evitar reírme. Si Adrián se enterara de que Snow dijo todo esto a sus espaldas. Me pregunté si lo pondría furioso. Seguí ocupado con mi trabajo. Ni siquiera la miré. Bueno. Entonces, jaja. Les deseo a ambas una vida llena de felicidad. Cerré la puerta con llave. Solo ella trataría a Adrián como un tesoro. En esta vida. Me iba a ir temprano. Que ese cabrón se encargara de ella primero. Cuando Adrián regresó con el desayuno. Ya había comido. Solo podía llevar la comida a la habitación de Snow. Entonces.
Intentó sentarse y acompañarme. Engullí mi comida rápidamente y me levanté para fregar los platos. Estaba un poco nervioso. Como lo había pillado con las manos en la masa, planeaba sondearme más. Pero no esperaba que me negara tan rotundamente. Me miró por la espalda. Y su mirada se oscureció. Después de lavar los platos. Agarré el candado y me quedé en la puerta. Miré a Adrián. Estaba sentado dentro comiendo. Y me indicó que estaba a punto de cerrar. Tras un breve momento de incredulidad, Adrián finalmente comió y salió. Cerré la puerta con llave. Me subí a la bici. Y empecé a pedalear. Adrián me llamó rápidamente. Verano. Espérame. Vamos juntos. Lo ignoré y me fui solo. A mitad de camino. Adrián y Snow me alcanzaron. Snow rodeó la cintura de Adrián con sus brazos. Y cuando me miró, sus ojos estaban llenos de suficiencia. En mi vida pasada, siempre que Snow aparecía frente a mí, me ponía histérica. Odiaba la infidelidad de Adrián. No podía entenderla. Lo amaba tanto. Entonces, ¿por qué me engañó? Pero después de morir una vez, sabía que el amor de Adrián era una mentira. Y mi amor por él se había desvanecido por completo. Cuando ya no lo amaba, dejó de importarme con quién andaba involucrado. Así que cuando vi la mirada triunfante en los ojos de Snow, me pareció simplemente ridículo. Porque Snow estaba con nosotros. Adrián apenas logró decirme una palabra. Y yo estaba contento con la paz. La entrega del trabajo fue rápida. Y a mitad de la jornada la diversión estaba hecha. Volví a llamar a casa. Papá decidió venir personalmente mañana a recogerme. Me estaba preparando para volver y contarle a Dasislava sobre la rescisión del contrato de arrendamiento. Apenas salí del centro de mando, me encontré con Adrián. Me vio y vino enseguida. Verano. Mira lo que te traje. Era mi pastel de flor de lichi y melocotón favorito. Esto era algo que me encantaba. Pero era difícil de encontrar debido a su baja producción. Parecía que mi actitud hacia Adrián había cambiado recientemente. Con el matrimonio aún retrasado, se estaba poniendo ansioso. Pero lo que no sabía era: no me gustó mucho este pastel. Solo me gustó porque a él le gustó. Aún así, se lo quité. Me debía mucho más que este pastel. Sabía que tenía algo que decir. Así que esperé a que hablara. Miró su reloj. Luego al cielo. Verano. Aún es temprano. ¿Qué tal si vamos hoy a buscar el certificado? En cuanto a tus padres. Después de recibir el certificado, iré a disculparme con ellos en persona. Sus ojos estaban llenos de esperanza mientras me miraba. Me reí. Su desvergüenza me hizo reír. Acababa de salir de casa de su primo. Me acosté por la mañana. Y ahora quería subirse a la mía. ¡Qué prisa! Mi papá viene mañana. Esperemos a que llegue. Estaba un poco ansioso. ¿Y si tu papá no está de acuerdo? No te preocupes. Lo hará. Al escuchar mi firme respuesta, la inquietud de Adrián pareció aliviarse un poco. De regreso, no dejaba de hablarme. Buscaba cosas que decir. Me sentí como si hubiera regresado al pasado. Charlando alegremente con él. Reímos y charlamos todo el camino de regreso al patio. Snow observaba esta escena. Sus ojos, llenos de celos, me quemaban. Probablemente deseaba poder perforarme el cuerpo. Le devolví una dulce sonrisa. Era el último día. Y no tenía ganas de cocinar. La cena fue la comida que Adrián trajo de la cantina. Adrián llamó a Snow para que comiera con nosotros. Para construir una mejor imagen de sí mismo. Adrián no paraba de contar historias de sus hazañas pasadas. De vez en cuando pateaba la nieve debajo de la mesa. Aunque Snow no estaba dispuesta, no tuvo más remedio que acompañarlo. Después de la comida,
Adrián se sintió muy satisfecho consigo mismo. Señaló los platos en la mesa y pidió nieve. Nieve, que tengas una sesión de tierra plena. Te pedí que te quedaras aquí para cuidar de tu futura cuñada. Puedes lavar los platos esta noche. Snow me lanzó una mirada de resentimiento antes de recoger los platos con rabia. Fui a la lujosa casa de Dasa para contarle mis planes de irme. Acordamos que dejaría atrás lo que no pudiera llevarme. La lava de Dasa se mostró reticente. Pero no dijo mucho. No esperaba que me fuera tan pronto. Cuando regresé al patio, Adrián ya se había ido. Snow estaba sentada en el patio, esperándome. Cuando me vio, me miró con odio. Verano. Te lo advierto, te lo advierto. Aléjate de Adrián. Ya se acostó conmigo. ¿Planeas robármelo? En mi vida pasada, podría haber sido así de insensato. Pero esta vez no. No tenía intención de competir con ella. Pero tampoco quería que se lo pusiera fácil. ¿Y qué si lo hago? Lo viste con tus propios ojos. A Adrián le importó. Hoy. Fue al pueblo específicamente a comprar mi pastel de flor de lichi y melocotón favorito para hacerme feliz. Ah. Por cierto, ya está listo el vino. Antes de que la nieve se rompiera. La interrumpí. Mañana por la mañana. Sobre las 8 de la mañana. Mi papá vendrá a ver a Adrián. Si todo va bien, aprobará nuestro matrimonio. Suspiró. Adrián tiene muchas ganas de casarse conmigo. Esta tarde. Incluso vino a hablarme del certificado de matrimonio. Ya lo decidí. Mañana por la tarde iré con Adrián a buscarlo. Después de todo, me quiere muchísimo. Se lo conté todo. Y la cara de Nieve palideció. Sin decir una palabra más, la dejé allí parada. Entré. Cerré la puerta con llave. Y seguí empacando. Empaqué las cosas que me llevaba. Todo lo demás se quedaría. Después de irme mañana. La lava de Desa se encargaría de ello. En plena noche oí abrirse la puerta de la habitación contigua. Escuché atentamente, estaba nevando. Entonces, un suspiro sordo. Dormí profundamente hasta la mañana. Miré la habitación de Snow. Estaba vacía. Y Adrián no había vuelto anoche. Después del desayuno, empecé a trasladar mis cosas a la casa de Desa. Luego me senté en el jardín. Esperando a que mi papá me recogiera. Eran poco más de las 8. De repente el pueblo se llenó de vida. Seguí el sonido del alboroto y caminé hacia la multitud. Vi a muchos aldeanos reunidos frente a la casa de Adrián. Hablaban en voz baja. Cuando la lava de Desa me vio, ella se apresuró a venir. Verano. Gracias a Dios que no se casó con Adrián. Ese Adrián. De verdad que no vale la pena. Cuando los demás me vieron, ellos también vinieron. La mayoría de los aldeanos sabían que Adrián y yo teníamos una relación. Y más. Adrián había comentado de vez en cuando que estábamos a punto de casarnos. Los aldeanos estaban esperando los dulces de la boda. Asumieron que la mujer que estaba dentro era yo. Todos se preguntaban por qué habíamos armado semejante escándalo. Ahora que me vieron, sintieron un gran alivio. Como si pudieran respirar tranquilos. ¿Ah, cómo pudo Adrián cometer un error tan grave? Estaba a punto de casarse contigo. ¿Cómo podía estar involucrado con otra mujer? Aunque quería fingir que me rompían el corazón. Con la lava de Desa aquí. Quien ya sabía que no me casaría con Adrián. No podía exagerar. Solo podía fruncir el ceño y escuchar su parloteo. Al parecer. Después de enojarse conmigo la noche anterior, Snow entró en pánico. Tenía miedo de que Adrián se casara conmigo. Así que anoche fue a ver a Adrián en secreto. La razón por la que había tanta gente reunida afuera era porque habían estado haciendo demasiado ruido esta mañana temprano. Los transeúntes oyeron el ruido y se escondieron bajo las ventanas para escuchar. Al poco rato, la multitud creció.
Algunos de los rufianes del pueblo oyeron el alboroto. Abrió la ventana con entusiasmo. Adentro. Adrián y Snow. En una posición comprometedora en la cama. Quedaron expuestos a todos. Sobresaltados. Los dos se escondieron bajo las sábanas. Les daba vergüenza salir. Cuando llegó el jefe de la aldea, ahuyentó a los rufianes de la ventana. Solo entonces tuvieron oportunidad de vestirse. Por alguna razón desconocida. Empezaron a discutir. Parecía que Snow había drogado a Adrián. Cuando Adrián finalmente salió de la casa, me vio de pie entre la multitud. Entró en pánico. Con tanta gente alrededor, no pude fingir más y simplemente me di la vuelta para irme. Adrián corrió tras de mí. Llamando. Verano. Verano. Déjame explicarte. No es lo que piensas. Lo ignoré. Corrí hacia adelante. Porque vi a mi papá llegando a recogerme. Verano. Verano. Escúchame. Me estaba empezando a molestar. Así que me detuve y me giré para mirarlo con una expresión fría. ¿Qué hay que explicar? ¿Me estás diciendo que lo que todos vieron era falso? ¿No eras tú quien se acostaba con Snow? Al oír esto, Adrián se puso más ansioso. No, no. Escúchame. Necesito explicarlo. Snow me drogó. Sí, Eddie también. Era ella. Si no, jamás haría semejante escena con ella a plena luz del día. Verano. Créeme. Te amo. Lo sabes. Lo único que siempre he querido es casarme contigo. Por favor. Créeme. Bajé la cabeza y sonreí con desprecio. Cuando volví a levantar la vista, mis ojos eran fríos como el hielo. Adrián. ¿De verdad crees que soy tan fácil de engañar? ¿Tu prima? ¿De verdad Snow es tu prima? ¿De verdad te casas conmigo porque me amas? ¿No por la riqueza de mi familia? Adrián retumbó. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos. Pero era el tipo de hombre que llevaba tanto tiempo tramando algo. Rápidamente desplegando mi obsesión. Recuperó la compostura. Siempre había creído que mientras lo negara todo, nadie podría tocarlo. No, Verano. Escucha. La nieve es mi prima. Una prima lejana. Conoce a mi mamá. Y conoce a mi papá. Incluso recuerda muchas cosas de mi infancia. ¿Cómo podría no ser mi prima? En cuanto a la riqueza de tu familia. Verano. ¿De verdad me tienes tan en poco? ¿No ves el amor que te tengo? ¿Cómo pudiste malinterpretarme así? Es tan doloroso oírlo. Puso una expresión triste. Como si tuviera el corazón roto. Si no conociera su verdadera naturaleza, podría haberme dejado engañar por su acto. Adrián. ¿De verdad crees que tus dulces palabras seguirán engañándome? Anteanoche te acostaste con Snow. ¿Verdad? Vi la marca del beso en tu cuello. Y Snow me mostró las marcas en ella. No puedes engañarme. Además, si realmente me amaras, ¿por qué querías que me casara contigo en secreto sin decírselo a mis padres? Adrián seguía intentando explicarlo. Lo interrumpí. Deja de decir esas tonterías sobre cuánto me amas. No quiero oírlo. Mi padre, que iba sentado en el coche detrás de nosotros, oyó claramente nuestra discusión. El conductor que había enviado a buscar información también regresó. Al ver que Adrián seguía rogando y ella me lo pedía, mi padre salió del coche y le dio un puñetazo en la cara. Adrián, que había caído al suelo, notó la llegada de mi padre. Se desplomó de inmediato. Sabía que no tenía sentido decir nada más. Ahora odiaba a Snow. Porque si no fuera por ella, él habría podido engañarme para casarme. Y luego empezó a odiarme. Había sido un blanco fácil. Alguien a quien se podía engañar con unas palabras dulces. Pero ahora, en el momento más crucial,
parecía que por fin había despertado. Durante días. No había podido entender por qué me había detenido frente a su puerta sin entrar ese día. Había estado esperando que robara el libro de registro de la casa y volviera para casarme con él. Cuando me vio caminando hacia su casa, se había puesto la ropa con entusiasmo. Listo para casarme. Pero por alguna razón, mi mano se detuvo en la puerta. Tuvo que salir y chocar conmigo sin querer. Y para su sorpresa, después de decir solo una frase, salí corriendo. Adrián ahora se arrepentía. Si me hubiera alcanzado y me hubiera convencido como era debido ese día, quizá ya estaríamos casados. Si nos hubiéramos descasado ese día, no tendría que estar aquí, perdiendo la fortuna que tenía ante sus ojos. No estaba dispuesto a aceptarlo. Había escuchado al gerente de un proyecto, el señor Wang. Wang. Hablando con un hombre rico. Y este hombre rico. ¿A quién llamé papá? Había captado su atención. En ese momento, Adrián había visto la oportunidad de hacer una fortuna. Y estaba encantado. Así que empezó a acercarse a mí con mónadas ocultas, trazando cuidadosamente su plan. Pero lo que no esperaba era eso. Sería tan fácil engañarme. Unas palabras dulces. Algunos regalos triviales. Y ya le cocinaba y limpiaba todos los días. Con gusto. Ahora. Se arrepintió de no haber actuado antes. Ojalá me hubiera convencido de robar el libro de registro y casarme con él antes. No miré atrás hasta que me subí al coche de mi padre y me fui. Adrián permaneció allí de pie, inmóvil, observando cómo el coche se alejaba. No quería soltarme. En el coche. Mi padre parecía contento con mi actitud hoy. La razón por la que no se había bajado del coche antes era para escuchar lo que Adrián y yo habíamos dicho. Si hubiera insistido en casarme con Adrián, él y mi madre no habrían tenido más remedio que aceptarlo a regañadientes. Sin embargo, habrían hecho otros planes para mi futuro, intentando asegurarme una vida mejor. La siguiente vez que supe de Adrián fue 2 años después. En aquel entonces, el drama entre él y Snow había dado que hablar. Nieve. Desesperada. Lo había empujado a casarse con ella. Al final Adrián no pudo escapar y terminó casándose con Snow para acabar con esto de una vez. Incluso después del matrimonio. El deseo de Adrián de enriquecerse rápidamente nunca cambió. Se involucró en secreto con una mujer adinerada, ocultándoselo a Snow. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerlo oculto, Snow se enteró. Enloqueció. Aún más loca que yo. No solo arruinó el trabajo de Adrián, sino que también difundió rumores sobre él. Afirmaba que tenía una aventura. Envió cartas de queja a la policía, una tras otra. Tras 2 años de estos informes, el país de repente lanzó una ofensiva. Adrián ya era conocido por la policía por su comportamiento escandaloso. Se convirtió en un ejemplo claro. Para empeorar las cosas para Snow. Adrián confesó su romance con ella. Y eso bastó para que Snow también fuera arrestado. Durante los últimos 2 años. Empecé desde abajo en la empresa de mi padre. Aprendí mucho durante ese tiempo. Y conocí a todo tipo de gente. Al mirar a Adrián, no pude evitar sentir que estaba por debajo de mí. Durante ese tiempo, mis padres habían encontrado varias posibilidades matrimoniales adecuadas para mí. Pero yo seguía siendo reservado en cuanto al amor. El amor existe en este mundo. Sí, mucho. Pero para la mayoría, su floración es demasiado breve. Solo la carrera y el dinero son sólidos. Y nunca traicionan. En mi vida anterior, me casé con Gideon. Dejé mis estudios para cuidar de la familia. Pero en su lecho de muerte, dijo, hay alguien que me ha esperado toda la vida. Permíteme ser egoísta una vez y ser enterrado con ella. Me negué a creerlo. Hice un berrinche histérico. Nuestro hijo me miró con asco, mírate. ¿En qué te diferenciarías de una anciana discutiendo en el mercado? Papá sufrió toda su vida. Después de que se vaya,
Que esté con quien ama. Cuando volví a abrir los ojos, había vuelto a mi juventud. Esta vez me dediqué al país. Sin embargo, él se arrepintió. Me di cuenta de que había vuelto a mi juventud. Llevaba platos. Con el delantal puesto. En el patio. Gideon y sus colegas estaban celebrando. Sus rostros brillaban de emoción. El acuerdo entre China y Estados Unidos es un éxito para Gideon. Debemos esforzarnos aún más de ahora en adelante. Para que los estadounidenses no nos menosprecien. Gracias especialmente a Gideon y M. por sus 5 años consecutivos en el extranjero. ¡Qué dedicación! Recordando que era 1979, perdí el control de un plato. La mitad de la comida humeante me salpicó. La otra mitad a M. ¡Ah!, gritó y saltó. Mi esposo y mi hijo se agacharon frente a ella. La limpiaron con ansiedad. ¿Qué te pasa? Eres torpe y todo. ¿En serio? Me quedé mirando su joven rostro. Las lágrimas brotaban sin control. Los demás compañeros intercambiaron miradas incómodas. No llores. Cuñada. Gedeón no quiso decir eso. Él solo. Solo entonces Gideon se volvió hacia mí. Su tono se suavizó un poco. Tenía un matiz de disculpa. Antes de que pudiera hablar, la queja juguetona de M. volvió a sonar. Gideon. Mi vestido. Es la tela más de moda en Guangzhou. Rápidamente se giró para tranquilizarla. Prometiendo que había comprado buena tela y que la compensaría. Alguien no pudo soportarlo y se lo recordó. Eso no era para cuñadas. Casi no tiene ropa nueva. Pero M. tiene mucha. No necesita esa prenda. Gideon ni siquiera me miró. El Lhasa. Le derramaste el plato a M. Considera esa tela como tu disculpa. Está bien, M. A mi madre solo le gusta usar ropa azul de trabajo. No le interesan los conjuntos nuevos. Recordé la tela de la que hablaban. Era de alta calidad. Pero nunca en un color que me gustara. Prefería suave. Tonos discretos. Pero la tela era de un rojo vivo y brillante. Solo a M. le gustaban esos colores tan intensos y vibrantes. Me reí de repente. Algunas cosas habían sido predecibles desde el principio. En mi vida pasada, Gideon y M. pasaron años en el extranjero. Sus largas ausencias eran normales. Era un diplomático excepcional. Siempre representaba meticulosamente los intereses del país. Estaba orgulloso de él. Dedicado a la familia. Sacrificando mis propias ambiciones sin cuestionarlo. Nunca dudó de que pudiera tener a alguien más. Hasta su confesión en el lecho de muerte, quiso ser enterrado con Miep. Ella lo había esperado toda su vida. Casada y divorciada. Solo para morir sola. Él la había traicionado por completo. Al cumplir este último deseo al final. No queriendo estar atado a mí en la muerte, me volví loco. Dijo que Miep esperó toda la vida. ¿Y yo qué? Me casé a los 17. Tuve un hijo a los 19. Pasé mi vida cuidándolo. Admitió su culpa por estar lejos de sus padres. Yo lo serví con diligencia. Él sirvió a la nación. Crié a nuestro hijo sola. Sin quejarme. Y aún así. En su lecho de muerte. Dijo que ya estaba harto de mí, y que no quería estar atado a mí ni siquiera en la muerte. Mi hijo. ¿A quién crié con tanto esfuerzo? También me regañaba. Me comparaba con una vieja y pendenciera vendedora de mercado. Mezquino y grosero. Dice que Miep ya había sufrido bastante. Y que algo tan simple como un entierro conjunto debería ser concedido. Los miré a ambos junto a Miep. Padre e hijo. Tan parecidos, rasgos notables. Igualmente excepcionales. Y sin embargo ambos enamorados de la misma mujer. Tomé mi delantal y me limpié las manchas. Mis pantorrillas ya estaban dolorosamente rojas por la escaldadura.
También me gusta estrenar ropa. Pero esa tela es del color favorito de Miep. No es la mía. Que se la quede. Dicho esto, me di la vuelta y entré. El silencio se apoderó de todos los presentes. Alguien intentó calmar la tensión. Nos encargaremos de Miep. Ustedes dos deberían ir a ver cómo está su cuñada. Tiene las piernas muy quemadas. La voz infantil de Esre resonó: mi mamá es una guerrera. No sentirá el dolor. Miep es más importante. El rostro de Gideon se ensombreció. Entró sola. Ni siquiera nos esperó. Sin ningún tipo de educación. Me detuve. Conmovedor. Son mi esposo y mi hijo. Miré el frondoso baniano del patio y en silencio tomé una decisión. Esta vez. Viviré para mí. Viviré con valentía. Viviré con libertad. Gideon rara vez volvía a casa. Estaba ocupado con el trabajo y las obligaciones sociales. Y las visitas a sus padres. Incluso después de regresar al país, rara vez se quedaba en casa. A menudo vivía en la oficina. Esre siempre había sido muy cercano a él. Y ahora lo seguía a todas partes. Sentí una sensación de ligereza. Me matriculé en la escuela nocturna. Aunque a décadas de distancia de la educación formal. Las matemáticas eran incomprensibles. Y el uso del lenguaje difería de los estándares modernos. De día. Estudié en casa. Repasaba las lecciones con atención. Por la noche. Asistí a clases. Muchos profesores de secundaria también vinieron a perfeccionarse y respondieron con gusto a mis preguntas. No había niños que atender. Sin comidas que preparar. Sin hombre del que preocuparse. La vida se sentía extraordinariamente cómodo. Al estudiar, me concentré en mis lecciones. Cuando no, aprendí a tejer con la vecina. Si no podía continuar, usé mis cupones de tela ahorrados para comprar telas para mi propia ropa en la tienda estatal. Mamá, quiero un trajecito. Cómprame esta tela. Al pagar, vi a Miep tirando de él. Gideon sonríe con cariño detrás de ellos, una foto de una familia amorosa. No quedan cupones de tela. Esperen al mes que viene. Dije. Gideon frunció el ceño. Esre estaba incrédulo. ¿No tienes cupones de tela? Los tenemos. ¿Dónde se fueron? Sonreí. ¿No necesito ropa? Todos los cupones que había ahorrado antes los había gastado en ropa para los dos. Iries y Gideon representaban a la nación en el extranjero. Así que incluso la ropa informal debe estar bien confeccionada. Los niños crecen rápido. Hacerme conjuntos extra era lo más natural. ¿Pero qué hay de mí? Todo el año. O llevo ese abrigo azul apagado, o cuneiforme, o un abrigo verde militar. No pueden simplemente aferrarse a mí. Royendo mi carne. Y luego fruncir el ceño como si fuera vergonzoso. Maeve se agachó. Tirando de la manita de Esre. La tía puede comprarte algo. ¿De acuerdo? Vamos a comprarle un par de conjuntos a nuestro pequeño tesoro. Se lanzó directo a los brazos de Maeve. Murmurando de mal humor que la tía era la mejor. El rostro de Gideon delataba su incomodidad. Me miró y luego dijo: no te lleves sus telas a cambio de nada. Los intercambió por cupones de racionamiento. Pasé junto a su familia sin cambiar de expresión. Llevaba el bulto de tela. Y al final dijo: Maeve, realmente eres una buena persona. Me pregunto quién tendrá la suerte de casarse contigo algún día. Esa noche Gideon se fue a casa. Cuando regresé de la escuela nocturna, él estaba sentado en el patio. Tenía el rostro sombrío. Ni una lámpara ni una vela encendida. ¿Dónde has estado? ¿Por qué llegas tan tarde a casa? Dejé mi tarea sobre la mesa con naturalidad y encendí la luz. Me matriculé en la escuela nocturna. Tengo clases por la tarde. Hizo una pausa. Su expresión se suavizó.
Cuando nos casamos, los exámenes de ingreso a la universidad aún no se habían reanudado. Cuando finalmente lo hicieron, estaba embarazada. Y él estaba siendo transferido al extranjero. Me había retirado voluntariamente de la escuela. Le prometí con una sonrisa: cuidaré de nuestra casa. Yo mismo. ¿Y el niño? Sigue adelante con valentía. Te esperamos en casa. Pensando en eso, abrió la boca. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Podrías aprender, te enseñaré. No dudé en entregarle mi tarea. Era lo que yo merecía y lo que él me debía. Durante varios días después, Gideon regresó a casa puntualmente a la hora del almuerzo y la cena. Me ayudó a aprender, hasta que quedó reducido a cenizas. Entonces Esre llegó a casa con Mief. Cuando regresé, la mitad de las notas que con tanto esfuerzo me había pasado las noches organizando estaban rotas y esparcidas por el suelo. La otra mitad ardía en la estufa. El rostro de Esre estaba surcado de manchas blancas y negras. Mief permanecía de pie, incómodo, a su lado. Lo siento, cuñada. Creí que era el viejo cuaderno de Esre. Quería prepararle comida a papá. Así que la rompí y la mitad se incendió. La aparté a un lado. Me arrodillé en el suelo y recogí cuidadosamente las notas. Eran el fruto de mi arduo trabajo nocturno. Gideon regresó corriendo, sin palabras al ver las notas destrozadas. Gideon, bla. Échame la culpa si quieres. No esperaba que mi cuñada siguiera estudiando. Lo siento. Cuñada. Esre rompió a llorar, aferrándose a Mief en la miseria. Olvídalo. No es para tanto. Me puse de pie de un salto, lanzando las notas al suelo con un movimiento rápido. Gideon frunció el ceño. ¿Era necesario? ¿No podría ser un poco más magnánimo? Mief se ha disculpado. ¿Y aún quieres? No, ¿cómo te atreves a decir que no es para tanto? Me preguntaste primero. Tomar sin preguntar es robar. Es un robo. Lo miré. De repente, riendo y llorando al mismo tiempo. Durante nuestras tutorías, sonreía amablemente ante mis torpezas y reforzaba pacientemente mis puntos débiles. Respondiendo a mis preguntas. Me había visto atesorar estas notas. Las hojeaba todas las noches antes de dormir. Soy su esposa. ¿Por qué? ¿Por qué nunca recibo respeto ni comprensión? Al mirarlo a la cara, me sentí completamente agotada, como nunca antes. Si alguna vez solo quise cumplir mi rol en este matrimonio. Ahora quiero el divorcio. Papá. Lo vi. Mamá escribió en su cuaderno que quiere hacer el examen de admisión a la universidad. Gideon hizo una pausa. Thalassa. Tener el espíritu de aprender es bueno. Pero debes conocer tus límites. Con eso. Levantó al niño y se fue con Mief. Miré el desorden en la habitación. Empaqué mis cosas en silencio. Y fui a la escuela. La escuela nocturna Eden ofrecía dormitorios para los estudiantes que no podían desplazarse. La vida en la escuela nocturna tenía un horario estricto. Recordaba a una escuela secundaria militarizada de épocas posteriores. Los cuadernos se completaban uno tras otro. Las notas se apilaban ordenadamente. La chica que antes perseguía a los demás con preguntas ahora podía responderles. Thalassa. Oí que quieres presentarte al examen de admisión a la universidad. Asentí. Nadie entendía el valor de una educación universitaria mejor que yo. Puedo ayudarte a conseguir un puesto como candidato social. Pero debes pensarlo bien. La universidad no es un juego, también debes gestionar bien a tu cónyuge y a tu hijo. Casi salté de la emoción. Agradeciendo repetidamente a la profesora. Tarareando una melodía mientras regresaba al dormitorio. Pero en la entrada. Conocí a alguien inesperado. Gideon Mike Scowling Thalassa. Incluso cuando haces un berrinche. Hay un límite. Huir de casa sin hacer ruido no es infantil. Lo miré divertido.
Llevaba más de un mes en la escuela nocturna. Y hoy por fin se dio cuenta de que no estaba en casa. ¿Qué? ¿No pasaba tiempo con Miez? Por fin se acordó de mí. Un atisbo de culpa cruzó su rostro. ¿Sabes lo preocupada que ha estado tu madre? ¿No puedes aprender de mí y ser un poco más razonable? Lo admití sin más. No. No puedo. Y no lo haré. Que se cocine en la frustración toda su vida. Se atragantó con sus palabras de hoy en adelante. No te daré ni un céntimo más. A ver cómo te las arreglas sin trabajo ni dinero y sigues actuando desafiante. ¡Qué barbaridad! Mi suegra apareció por detrás. Temblando. Y le dio una bofetada. Cállate la boca. Sus ojos rojos. Se paró frente a mi protectora cuando Thalassa estaba embarazada. Te enviaron al extranjero. Dejó los exámenes. Dejó su trabajo. Dio a luz al niño sola. Cuidó de ese cuando estuvo enfermo. Y los cuidó a ti y a tu padre durante resfriados y fiebres. Confiábamos plenamente en ella. Cuando estaba cansada o tenía dolor, tenía que soportarlo ella misma. E incluso cuando no podía. Aún tenía que seguir adelante. Cargó con todo esto durante 5 años. Pensé que todo estaría bien cuando regresaras. Y aún así. ¿Cómo te atreves a decir que no tiene trabajo ni dinero? Gideon bajó la cabeza. Madre. No lo decía en serio. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Cómo te ha hecho daño para que la trates así? Gideon, ¿por qué suspiras tan débilmente? Si no quieres esta vida, dilo pronto. Traté a Thalassa como a mi propia hija, prefiero verla casarse gloriosamente a que me traten así. Se asomó al dormitorio. Me tocó la mejilla. Y se me cayó una lágrima. El dormitorio de la escuela nocturna no tenía camas, solo esteras de paja con colchas de plumas en el suelo. Menos de 10 metros cuadrados, abarrotado con más de una docena de personas. Thalassa. Ya has sufrido bastante. Se inclinó. Enrolló mi ropa de cama. Tomé mis apuntes con cuidado. Ven a casa conmigo. Quédate aquí y estudia en paz. A ver quién se atreve a molestarte. Me acerqué para tranquilizarla. Le dije que la escuela nocturna estaba bien y que era feliz comiendo y viviendo aquí. Las palabras que había preparado con tanto cuidado se me atascaron en la garganta al ver sus ojos enrojecidos. Y la dejé ocuparse de empacar mis cosas. La ancianita cumplió. Ni Gideon ni su hijo podían entrar al pequeño patio. Sobre la camita de madera yacía una sábana a cuadros azules y blancos. La colcha olía a sol. Y en el lavabo había toallas nuevas. Todas con el apoyo de mi suegra. Cada pequeño detalle demostraba cuánto me quería. Sus manos ásperas y arrugadas no dejaban de acariciar mis mejillas. Thalassa. Mamá lo sabe. Mamá lo entiende todo. Claramente no quería llorar. Sin embargo, las lágrimas caían sin control. Mis días en casa de mi suegra eran increíblemente cómodos. Siempre se acordaba de freírme un huevo todas las noches para complementar mi nutrición. E incluso se suscribió a la leche fresca especialmente. Dijeron que era bueno para mi cerebro. El día antes del examen de admisión a la universidad, mi suegra se arrodilló y rezó a todas las deidades. Pensó, oh, F. No pude evitar reírme al verlo. Después del examen. Nadie en la familia mencionó mis notas. Estaban decididos a no presionarme. Cuando la maestra de la escuela nocturna llamó con la noticia, fue mi suegra quien contestó el teléfono. La señora mayor, normalmente tranquila y serena, corrió por ahí contándoles a todos que había entrado a la universidad. Estaba tan contenta que apenas podía contenerse. El día que recibí la carta de admisión, se la entregué a mi suegra. Mamá. Quiero el divorcio. Mi suegra tomó la carta con manos temblorosas. Las palabras Universidad Jiaotong de Shanghái estaban claramente impresas. Acarició el papel repetidamente. Y finalmente las lágrimas corrieron por su rostro. Thalassa.
Mamá sabe que has sufrido. Pero, ¿puedes darle a Gideon otra oportunidad? Esri aún es joven. No puede crecer sin sus padres. Me agarró las manos con fuerza. Sus cálidas lágrimas caían sobre mis palmas, una a una. Mamá lo golpeará por ti. No podrá levantarse hasta que esté arrodillado durante 3 días enteros. Desde que entré a la universidad, Gideon se arrodillaba en el pequeño patio todas las noches. Mientras mi suegra lo regañaba sin parar. Miré al hombre arrodillado fuera del patio. Su espalda era recta como un pino. Su postura era inflexible. Una vez. Eso era precisamente lo que más me gustaba de él. Incluso si casarme con él implicaba pasar por dificultades. Incluso si tenía que competir con un grupo de hombres solo para llegar a fin de mes y con el tiempo, convertirme en una mujer gruñona que menospreciaba a los demás. No me habría quejado. Porque mi amado se dedicaba al país. Y yo compartía su honor. Pero después descubrí que en su corazón, quien lo acompañó en la batalla era otra mujer. A este hombre no podía tenerlo. Ni yo me atrevía a tenerlo. Retiré mi mano de la palma de mi suegra. Mamá, estoy cansada. Ya no puedo más. Lloró mientras llamaba a Gideon desde el patio. Le daba palmaditas repetidas y le pedía que hablara rápido. Gideon me miró con los ojos rojos. Como si no entendiera por qué de repente ya no lo quería. Thalassa. Ese día solo decía cosas por rabia. No valgo nada. Mientras hablaba, se daba bofetadas. Cada golpe con toda su fuerza. Es mi culpa. No debí haberte ignorado. De ahora en adelante te trataré bien. Recordaré las telas que te gustan. No me quedaré tanto en la oficina. Por favor. Dame otra oportunidad. Bajé la mirada para mirarlo. Pensé que si me hubiera tratado así en mi vida pasada, habría estado dispuesta a entregarle mi corazón y mi alma. Pero algunas cosas llegan demasiado tarde. El cariño que llega demasiado tarde es más barato que la hierba. Esre también despertó de repente. Llorando mientras corría y se aferraba a Gideon. Mamá. Papá. No me abandones. No me abandones. Mi suegra sollozaba desconsoladamente. Thalassa. Mamá se arrodillará ante ti, solo dale a Gideon esta oportunidad. ¿De acuerdo? Me apresuré a ayudarla a levantarse. La habitación se llenó de sollozos superpuestos. Al final cedí. Mamá, me estás haciendo sentir culpable. Dejaré de hablar de esto por ahora. Regresamos a la sede familiar del Ministerio de Asuntos Exteriores. Gideon era completamente diferente a como era antes. Siempre tomaba la iniciativa de contarme sobre su trabajo. Siempre pensó que de todas formas no lo entendería. Así que no tenía sentido decir más. Después del trabajo se quedaría junto a la cocina con Esre. Aprendiendo a cocinar todo tipo de platos para mí. Mieb lo invitó a fiestas varias veces. Pero nunca aceptó. Dijo que tenía que pasar tiempo con su familia. Por la noche. Incluso tomó la iniciativa de enseñarme inglés. Diciendo que a medida que el país se fortaleciera y se integrara más a la comunidad internacional, el inglés cobraría cada vez más importancia en el futuro. Lo miré sorprendido. Sorprendido por su aguda perspicacia. Después de todo. Si no hubiera sido tan excepcional. No le habría tenido tanta devoción en aquel entonces. El día que me fui a la universidad, mi suegra alquiló una furgoneta. Y toda la familia fue a ver a Mieb a la estación de tren. Justo antes de partir, Mieb llamó de repente. Su voz temblaba por las lágrimas. Gideon, Gideon. No puedo levantarme. ¿Puedes venir a ayudarme? La expresión de Gideon cambió al instante. Y inconscientemente corrió hacia la puerta, solo para ser detenido por el grito agudo de mi suegra. Mamá. Mieb se cayó en casa y no puede levantarse. Tengo que ir a verla. ¿Qué le pasó a Mieb? Papá. Yo también quiero ir. Esri intervino.
Mi suegra se quedó congelada en el sitio. Miré al padre y al hijo con incredulidad. Me quedé allí forzando una sonrisa autocrítica. Y habló primero. Mamá. Has armado demasiado alboroto. Puedo tomar el autobús a la estación de tren yo solo. Gideon habló con culpa. El Lhasa. Miep nunca me pide ayuda fácilmente. Tengo que ir a verla. Iré a visitarte a la escuela dentro de un rato. Dicho esto, levantó a Esre en un brazo y se subió a la camioneta. Y corrí a casa de Miep a toda prisa. Me despedí de mi suegra. Cargué mi equipaje y una palangana yo solo y subí al autobús. Cuando subí al tren con destino a Pekín, empecé una vida completamente diferente a la mía. El tren avanzaba lentamente hacia Pekín. Una tía que estaba en el mismo compartimento se enteró de que iba a la universidad. La universidad es maravillosa. Las chicas que van a la universidad tienen un futuro brillante por delante sin duda. Mirando la puerta de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, di un paso solemne hacia adelante. Mi calificación del examen no fue lo suficientemente alta. Así que me asignaron al departamento de literatura. Pero no me importó. Me esforzaría mucho para transferirme al departamento de física. A finales de los años 70 y principios de los 80, todos los sectores sociales del país tenían un futuro prometedor. Si queríamos mejorar nuestra posición internacional. Aún necesitábamos tecnologías fundamentales, tesoros nacionales cruciales, para mantenernos en pie. Además de completar los cursos de mi especialidad, a menudo me colaba en las clases del departamento de física y del departamento de matemáticas. Después de clase acosaba a los profesores con preguntas hasta que se daban cuenta de que era un estudiante no oficial. A diferencia de otros compañeros. Mi base en matemáticas y física era extremadamente débil. Así que pasaba todo mi tiempo libre en la biblioteca, estudiando libros y resolviendo problemas una y otra vez. En tan solo un año mis calificaciones en matemáticas y física se dispararon. Y logré transferirme con éxito a la Facultad de Física. Tampoco dejé el inglés. Después de clase solía ir a las pequeñas bodas. Y practica repetidamente con una grabadora. Física. Cáñamo. Cuñada. Tu inglés hablado es muy rústico. Nada estándar. Me di la vuelta. Y vi a Gideon y Maeve de pie, uno al lado del otro escuchándome practicar. La malicia en sus ojos era evidente. Gideon frunció el ceño ligeramente. Detrás de ellos había un grupo de profesores. Su postura hacía que pareciera que estaban en un viaje de negocios. Al ver esto guardé la grabadora. Y caminó lentamente hacia el dormitorio. Cuñada. A ti tampoco te va bien en la universidad. Será mejor que te vayas temprano a casa. Azra y Gideon no tienen a nadie que los cuide en días normales. Me di la vuelta. Forzando una sonrisa que no me llegó a los ojos. ¿Cómo es posible? ¿No se está apresurando Maeve a atenderlos? Quienes no lo sepan podrían pensar que son familia. Gideon frunció el ceño. Me regañaba instintivamente. Advirtiéndome que no hablara con sarcasmo, era de mala educación. El decano suspiró levemente. De pie detrás. Se rió y dijo, Maeve tiene razón. Nuestro inglés. Nosotros los físicos. Realmente no es tan bueno como el tuyo. Por suerte para nosotros, los que estamos acostumbrados al laboratorio, solo lo necesitamos en el laboratorio. De lo contrario, tendríamos que estudiarlo a fondo para evitar que nos menosprecien. Las palabras del decano los hicieron palidecer y sonrojarse alternativamente. Respondí en voz baja, mirando fijamente a Gideon. Gideon. Qué presuntuoso de mi parte. Instintivamente me agarró. Su expresión era de pánico tácito. Lo ignoré y me di la vuelta para irme. Era hora de finalizar este divorcio tan postergado. Esa noche me tomé un descanso del instituto. Conseguí los billetes de avión. Y volví a casa de mi suegra. Esta vez mi suegra no me detuvo ni intentó persuadirme. Ella solo suspiró. Incapaz de entender cómo su hijo podía estar tan confundido.
Antes de que Gideon regresara. Empaqué eficientemente todas mis cosas, lo que podía regalar. Lo que no. Lo di. Lo tiré. Cuando regresó parecía como si le hubiera caído un rayo. Me agarró. Acordamos no volver a hablar del tema. Sonreí levemente. Medio divertido. Gideon, pero aparte. No me des asco con un corazón que no está limpio. No soportas divorciarte de mí y seguir enredada conmigo, disfrutando de los placeres de ambos mundos. Intentó argumentar por reflejo. ¿Te atreves a decir que no conoces los sentimientos de mi por ti? ¿Te atreves a decir que no has sentido ni rastro de afecto por ella? ¿O que puedes garantizar una vida de separación completa de ella? Se quedó allí parado. Sin palabras. Miré al cielo. Te conocí a los 17. Ya tengo 23 años. Estoy cansado, no puedo más con esto. Déjame ir. Me soltó en silencio y me siguió hasta la oficina de asuntos civiles. Tras obtener el certificado de divorcio, volví a la escuela a toda prisa. Estaba muy ocupado estudiando. Calculando fórmulas. Participando activamente en los proyectos de mi tutor. Decidido a contribuir al país en todo lo que pudiera. Durante mis 4 años en la universidad, leí todos los libros de la biblioteca. Las operaciones matemáticas se me dieron sin esfuerzo. Durante 3 años consecutivos, quedé primero en mi especialidad y gané premios nacionales en concursos. Antes de graduarme, el decano me entregó una carta. Thalassa. El país tiene un proyecto clave. ¿Te animas a unirte? Me quedé mirando, incrédulo. Solo había anhelado seguir trabajando en proyectos con el decano. Nunca me atreví a soñar con semejante oportunidad. Sí, un puesto cumplido por la obsesión. Sí. Claro que sí. Piénsalo bien. Aunque seas nuestro mejor estudiante, puede que solo estés haciendo tareas domésticas allí. ¿Sigues dispuesto? Tomé la carta con manos temblorosas. Lo toco una y otra vez con incredulidad. Me voy. Quiero ir. En el tren hacia el sur. Devoré los apuntes que me había dado el decano. En la estación. Un miembro del personal me recibió. Al entrar al Instituto de Investigación, un grupo de personas me dio la bienvenida en la puerta. Esta es la camarada Thalassa. Su razonamiento y cálculos matemáticos son excepcionales. La reservé hace mucho tiempo. Hola. Soy Ronan. Los jóvenes talentos son impresionantes. Soy Corinna. De ahora en adelante trabajaremos juntas. La vida en el instituto era monótona, pero llena de satisfacción, con días sumidos en cálculos interminables. Al principio el rumbo se cumplía por obsesión. Solo verificaba los cálculos de los demás. Pero poco a poco. Empecé a realizar cálculos de razonamiento yo mismo. En el 3er año me di cuenta de que nuestra trayectoria era útil para proyectos aeroespaciales tripulados. Con muchos satélites que dependen de los mismos cálculos, durante las fases críticas, todos trasladaron sus camas al laboratorio. No podíamos usar computadoras extranjeras a la ligera. Cada cálculo debía realizarse y verificarse repetidamente para garantizar una precisión absoluta. Nadie se quejó de dificultades ni de cansancio. Para el 5.º año, el proyecto concluyó con éxito. Observando el lanzamiento del satélite. Todos se abrazaron y lloraron desconsoladamente. La presencia de la nación en el escenario internacional se fortaleció. Y nuestro portavoz habló con aún mayor autoridad. Lo logramos. Cuando el Estado celebró un banquete, fue un honor para mí asistir. En la fiesta nacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores estaba cerca. Vi a Didion y a Mieb. Pero ya no parecían tan cercanos como antes. Eso. Sin embargo. Ya no me preocupaba. Ronan seguía atendiéndome. Con los ojos llorosos. ¿Recuerdas lo que comíamos aquellos días? Solo bollos al vapor y pepinillos. Uno necesita algo de calor en sus comidas. Nuestros líderes vinieron personalmente a nuestra mesa.
Me elogiaban como un pilar de la nación. Estaba tan eufórico que apenas podía contenerme. Y Corinna bromeaba. Normalmente más firme que el líder del equipo. Pero hoy no puedes ocultar esa sonrisa. Dos miradas penetrantes me clavaron por detrás. Instintivamente miré hacia atrás y miré a Didion a los ojos. Al fin y al cabo, levanté mi copa cortésmente. Éramos colegas al servicio del país. 5 años separados habían madurado Didion. Se había vuelto más refinado. Ascendió sutilmente al puesto de diputado. Hablando con más frecuencia en el escenario internacional. Y cada vez más parecido a su antiguo yo. En el baile de la noche. Disfruté viendo bailar a la gente. Comentó Corinna. Esto es básicamente un gran evento de emparejamiento donde todos ya conocen la historia de los demás. Considéralo un beneficio del Estado. ¿Me concedes este baile? Didion y Ronan hablaron al unísono. Neve lo seguía. Estaba como siempre. Vestida con colores brillantes. Luciendo los rizos más modernos. Así que la cuñada también está trabajando en proyectos nacionales. Con razón no pude encontrarte en 5 años. ¿Quién hubiera pensado que una ama de casa participaría en iniciativas estatales tan importantes? Neve no puede preverlo todo. Ni siquiera esperaba que siguiera soltera, dijo Didion con impaciencia, volviéndose hacia ella sin escatimar ningún tipo de cortesía. Deja de molestarme. Los ojos de Neve se enrojecieron de furia. Didion, ¿qué demonios? Cualquier cosa que pueda hacer por ti. Yo también puedo. Después de todos estos años. ¿Por qué siquiera me miraste? Ronan agarró un plato de pipas de girasol con naturalidad y se sentó a mi lado. Susurrando abiertamente. Así que este es tu vergonzoso exmarido. Le di un codazo fuerte en respuesta. La vida en el instituto de investigación era monótona y las comunicaciones y los viajes estaban estrictamente controlados. El único entretenimiento eran los chismes, y se revelaba el pasado de todos, hasta el número de lunares en sus cuerpos. Didion parecía avergonzada. Me miró y luego a la relajada camaradería entre Ronan y yo. Thalassa. Me equivoqué. Arreglaré todos mis errores del pasado. Puedo responder a todas las preguntas que no pude responder en aquel entonces. ¿Puedes darme otra oportunidad? Ezre. Él también te extraña. Quiere que vuelvas a casa. Corinna había dejado de bailar y se acercaba corriendo. Intercambiando miradas con Ronan. Neve. Al escuchar las palabras de Didion, se derrumbó por completo. Las lágrimas corrían sin control. Didion Bacoda. Bastardo. Cada vez más gente empezó a notar la conmoción. Me levanté y salí. Didion me siguió. Thalassa. Antes no sabía cómo apreciarte. Prometí cuidarte bien de ahora en adelante. Mamá también te extraña. Si supiera de tus contribuciones al país, estaría muy feliz. Solo dame una oportunidad más. Trabajaré duro. Te daré mi sueldo. Ayudaré a mantener a nuestra familia unida. ¿Podemos empezar de nuevo? Lo miré. Lento pero firme, no. El dicho de que uno solo aprecia lo que pierde es erróneo. Lo que aprecian nunca eres tú, sino el valor que aportas. En mi vida pasada, me convertí voluntariamente en ama de casa para él. Cuidar de padres e hijos. Cocinar, cabecear, cumplía mi obsesión. Lavar. Asegurándose de no tener distracciones mientras seguía su carrera. Pero Maeve. Ardiente y exuberante. No podía esperar junto a la estufa todos los días. No podía cuidar a sus padres o hijos enfermos junto a la cama. No podía eliminar todas las distracciones para poder concentrarse en el trabajo. Así que sintió culpa y arrepentimiento. Buscaba mi perdón y quería que volviera. Gideon, Jabri. Ya tengo 30 y tantos. Pero mi vida realmente comenzó después de divorciarme de ti. Me he ganado el reconocimiento de los profesores. Un salario nacional y vivienda. Me reuní personalmente con los líderes.
Y los estudiantes me respetan en el campus. Una vez soñé con envejecer contigo. Me decepcionaste. Pero el país no me decepcionará. Entonces dime, ¿por qué volvería contigo? Se quedó allí. Llorando. Ahogado por la emoción. Thalassa. Te he hecho daño. Hice una pausa. No se dio la vuelta. Y regresó directo al salón de baile. No lo perdonaría. Tampoco tenía derecho a perdonarlo en nombre de mi yo pasado. Después de la celebración, recibimos nuevas asignaciones. Calculando trayectorias más precisas para misiles intercontinentales. El tiempo apremiaba. Las tareas inmensas. Y este era un campo que nunca antes habíamos explorado. La organización nos asignó un experto en armas para que nos enseñara conocimientos teóricos básicos. Sentí como si hubiera regresado a mis días universitarios de estudio incansable. Una noche, con la intención de quedarme más tiempo en el aula para estudiar, encontré al equipo ya esperando abajo. Gané. Los calcetines flojos son tuyos. Lo sabía. Thalassa se colaba para practicar extra por la noche, no me creíste. Ahora. Paga. Las luces del aula permanecieron encendidas toda la noche. Antes de partir hacia la región oeste visité a mi suegra. Su salud era decente. Aunque caminaba con más cautela. En el momento en que me reconoció. Me agarró fuerte. Me palmeó y me regañó, pequeño bribón sin corazón. Divorciado, ni siquiera vuelves a ver a tu despiadada madre Yuri. La ayudé a sentarse en una silla. Le expliqué que el trabajo me mantenía ocupada y que no era intencional. Thalassa. Sé que te dolió entonces. Pero ahora Gideon se arrepiente de verdad. Esri ha crecido. Y solo te reconozco como mi nuera y ni siquiera pienso en lo demás. Mamá lo sabe, él se preocupa por ti. Antes no lo entendía. Pero desde que te fuiste ha estado mirando tus cosas todas las noches. Sentado ahí. Perdido en sus pensamientos. No sabíamos a dónde ibas. Esperó y poco a poco comprendió tu valor. Se dio cuenta de lo horrible que había sido. Después de la celebración, se secaba las lágrimas constantemente. Una noche, borracho y aferrado al gran baniano, te llamó por tu nombre. Repitiendo una y otra vez cuánto lo sentía. Mamá sabe que te ha estado esperando. Thalassa. ¿De verdad te es imposible? Tomé su mano. Me negué a responder. Solo la llamé. Tía. Se echó a llorar. Sin decir nada más. Solo me preocupaba por comer bien y abrigarme. Me asustaba lo delgada que estaba. Me quedé hablando con ella desde el amanecer hasta el anochecer. Salí solo cuando los oficiales me lo pidieron. Sin embargo, le recordé que se mantuviera a salvo, ya que sería la última vez que la vería. Después de irme, Gideon salió de la casa. Tenía los ojos rojos. Estaba encorvada por la fatiga. Suspirando, no puedo ayudarte. No molestes más a Thalassa. Hazla sufrir. El país sí que se había fortalecido. Esta vez. Se organizó un avión especial para llevarnos al oeste. Durante una escala, Rahman se acercó a mí. Escuché que Maeve había solicitado un puesto permanente en Indonesia. Probablemente no regrese en 5 o 10 años. Sus fuentes fueron impresionantes. Incluso las del Ministerio de Asuntos Exteriores. Maeve tenía habilidad, ambición y estrategia. De lo contrario, no podría haber trabajado con Gideon tanto tiempo. Solo esperaba que se centrara en su carrera en lugar de perder el tiempo con un hombre. La carrera es la mayor baza de una mujer. Ronan chasqueó la lengua. Mujer aterradora, no me extraña que se haya convertido directamente en líder del equipo. Sonreí con ironía. Cuidado, cuidado. Esta mujer aterradora podría causarte problemas. El seguimiento de las trayectorias de misiles intercontinentales era diferente a los cálculos satelitales, un proyecto completamente nuevo sin precedentes en el país. Avanzamos a tientas, paso a paso.
Pero nuestros resultados también proporcionaron referencias orbitales para otros sistemas de armas. Desde mis 30 y tantos hasta casi los 50, la gente entraba y salía del laboratorio. A Ronan y Corona los transfirieron a mitad de camino a otros proyectos. Viajé con frecuencia entre institutos de investigación por todo el país, observando y aprendiendo de sus experiencias. Y ocasionalmente visitaba fábricas en el extranjero. Solitario y pálido, llevé este proyecto de la idea a la realidad. Por fin lo vi en marcha. Los estudiantes a los que una vez asesoré se convirtieron gradualmente en la nueva generación de líderes de proyectos. Posteriormente participé en varios otros proyectos. Aunque ya no soy el director principal tras jubilarme, la Universidad Jiao Tong de Shanghái me volvió a contratar como profesor, permitiéndome transmitir toda una vida de conocimiento a la próxima generación de jóvenes de nuestro país. Ellos fueron el sol naciente, la esperanza del futuro. En clase, los niños charlaban animadamente. Y un estudiante atrevido preguntó: «Maestra, escuché que nunca te casaste». Sonreí y le di unas palmaditas suaves en la cabeza. «¿Nunca te casaste?» «Me casé con el campo. El país me ha tratado bien toda mi vida». Más tarde un estudiante me invitó a una entrevista en una CAF. Al llegar, vi a Gideon sentado allí también. La joven que me recibió estaba rebosante de emoción. «En una vida pasada, salvaste el universo. Y ahora, en esta. Has conseguido invitar a dos grandes figuras a la vez, Thalassa, Gideon y Julius. Ambos dedicaron sus vidas al país. ¿Alguna vez se arrepienten?» Sonreí. ¿Arrepentirse? ¿Cómo podría? Estoy agradecido con el país por darme esta oportunidad. Una vida de servicio garantiza una vida de atención. Sin arrepentimientos. Servir al país con todas nuestras fuerzas es nuestro honor. Los ojos de una chica brillaron de admiración mientras asentía con entusiasmo. Le di una palmadita en la cabeza, sonriendo. Thalassa. Dedicar la vida al país sin casarse debió de ser una presión enorme en aquel entonces. Los que estaban a mi lado se pusieron un poco rígidos. Respondí con sinceridad: no había alcanzado mi potencial. Tuve un matrimonio breve en mi juventud. Y agradezco que me haya ayudado a comprender en quién quería convertirme realmente. Presión. Claro. Hubo algo. Pero Ronan y Corona pasaron por eso conmigo. Lo logré. La luz del sol se filtraba por las ventanas. Y los jóvenes estudiantes caminaban con energía por el campus. Quienes recordaban aquellos primeros días habían envejecido. Y cada vez eran menos los que podían recordarlos. Corona no sobrevivió. Falleció hace unos días. Ronan lloró y la regañó por ser tan poco confiable incluso a su edad. No podía permitirse ser tan frágil. ¿Se sintió Gideon culpable alguna vez por estar lejos de su familia, cuando era más joven? Sí. En mi juventud. Fui un insensato y la lastimé. Para cuando intenté enmendarlo, ya era demasiado tarde. Sin ella, no sería quien soy hoy. Dos jovencitas paradas cerca de la puerta. Sus expresiones, una mezcla de asombro y deleite, eran absolutamente adorables. ¿Y qué les gustaría decirnos a los jóvenes, ustedes dos, profesores? Miré fijamente a la cámara. Estudien mucho. Esfuércense por servir a su país. La nación es tu mayor apoyo. Brilla en tu campo. Y el país siempre te respaldará. Y espero que todos aprecien a las personas y el tiempo que tienen por delante. Gideon. Por fin has vuelto. Thalassa me tomó del brazo cariñosamente y tomó mi equipaje. Observé su rostro juvenil. Lo vi todo en el cartel del periódico: no se restauran las relaciones con Estados Unidos. Por fin puedes respirar aliviado. Había renacido. Tenía una segunda oportunidad para arreglar las cosas. Al darme cuenta del año y el momento, la atraí hacia mi pecho mientras lloraba desconsoladamente. Enterró su rostro en mi cuello. Ella me devolvió el abrazo tímidamente. Me dio palmaditas mientras me acompañaba a casa. Me senté en la cama.
La observaba distraídamente moverse. Mis ojos estaban fijos en ella. Aterrorizado de que todo fuera un sueño. Desempacó mi equipaje y sacó un rollo de tela vibrante. Me acerqué a ella instintivamente. Solo para tropezar y caer al suelo. Thalassa, lo siento. ¿Te gustan las telas sencillas? No debería haber comprado esto. Se rió, agarrándose la tela. No importa si no puedo usarlo. Podemos guardarlo y hacerle ropa a nuestra hija después. La miré con incredulidad. Me dolían las rodillas. Esto me recordó que no era un sueño. La abracé de inmediato. Riendo y llorando a la vez. Está bien. Está bien. Lo usaremos para nuestra hija. Venga. Vamos a comprar más tela para tu ropa. Fuimos a la tienda estatal. Elegimos las telas más finas y de moda. Cambió todos nuestros cupones de tela por lo que le gustaba. Luego corrió al sastre para pedir los últimos estilos. Insistió en que no era necesario. ¿Y ese? No le hice caso. En mi vida pasada, hice las paces con él. En esta vida. Ella estaba viva. Y eso fue suficiente. A la mañana siguiente. Le preparé el desayuno y la acompañé a casa de sus padres. Al verlos sanos y salvos, no pude evitar secarme las lágrimas. En su vida anterior, se perdió los últimos momentos de su madre. Lloró en secreto durante días, como me contó Ronan. Al volver a casa esa tarde, me quedé atónito al ver a un grupo en la puerta que había olvidado. Les prometí a mis colegas una pequeña reunión. Me obligué a darles la bienvenida y fui rápidamente a la cocina a preparar la comida. Cuñada. ¿De verdad que sabes cómo manejar a tu marido? Mira a Gideon, qué hábil. Claramente es una experta en las tareas del hogar. Rodeé a Felassa con el brazo. Felassa ha trabajado duro. Ayudarla es lo mínimo que puedo hacer. Incluso después de 5 años juntos, nunca lo había visto tan diligente. Debe ser la cuñada. Alguien bromeó. Siempre que veía a Maeve. Me estremecí. Claro que me importa mi esposa. De lo contrario. Ni siquiera contaría como hombre. Esa noche. Ella se me subió encima. Contando las travesuras de Maeve. Felassa. ¿Quieres volver a presentarte al examen de admisión a la universidad? Me miró encantada. Pregunté si realmente era posible. Me dolió el corazón. Y dije. ¿Por qué no? Al día siguiente. Me encargué de todos los trámites. Esta vez. No tendría que trasnochar en la escuela nocturna. Todas las noches después del trabajo, le enseñaba inglés palabra por palabra. Al escuchar sus tímidas pero audaces declaraciones sobre Ilobello, se mantuvo diligente. Pero en lugar de regresar a la Universidad Jiaotong, se matriculó en una universidad local. Otras provincias pueden ser buenas. Pero no están aquí contigo. Lloré de gratitud. Se rió. Bromeando me dijo que esta vez disfrutaría aún más llorar. A diferencia de su vida anterior. Eligió el departamento de literatura. Le encantaba leer. Ver a personajes de carne y hueso seguir su propio destino. Y quería traducir para un Classics para que más gente disfrutara de la lectura. No vivía en el campus. Decidió quedarse en casa. Compré una bicicleta y la llevaba a la escuela todos los días antes de ir a trabajar. Aparte de los viajes de negocios, nuestras vidas seguían una rutina sencilla. Por la noche a menudo me despertaba asustado. Temiendo que todo fuera una ilusión. Me preocupaba despertarme sola otra vez. Parecía percibir mi inquietud y siempre me llevaba a la cama con ella. El año en que se graduó. Me dio un regalo, un diploma y el informe de una prueba prenatal. Me quedé mirando la prueba, estupefacta. Le toqué la barriga con suavidad. E incluso pagué una multa en la oficina del gobierno. Sin dejarme intimidar por las advertencias que podrían afectar mi carrera, la atendí con esmero. Mis padres se rieron.
Dijeron que probablemente llevaría a Thalassa en el bolsillo si pudiera. Cuando dio a luz. Al oír sus gritos de dolor, me di una bofetada de frustración. Sollozando por la negligencia latente que casi había causado el desastre. ¡Felicidades! Es una niña. Su delicado tacto me sacó del vacío y me trajo a la realidad. Me arrodillé junto a su cama. Sostuve a mi hija y lloré. Ella sonrió. Siempre te preocupaba que no fuera real. Ahora sí lo es. En cuanto a tu carrera. Que sea simplemente un pequeño compromiso.